Sí. 8:40 de la mañana. Doctor, hemos visto la nota. ¿Cuál es la diferencia entre migraña y jaqueca? Bueno, son términos similares, son sinónimos. Okay. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, es un tipo de cefalea, le llamamos nosotros, porque se caracteriza por cosas muy puntuales, ¿sí? Primero, tiene que tener un pródromo. Luego, debe de tener, hay algunas migrañas que presentan auras y otras que no las presentan. Luego viene el periodo doloroso y luego el periodo de recuperación. Las características de la migraña son que primero deben de tener un pródromo, factores desencadenantes. ¿Qué significa? Factores desencadenantes, Okay. ¿sí? ¿Qué es un factor desencadenante? Disculpe. Los vamos a analizar uno por uno, ¿no? Porque son muchos los tipos de factores desencadenantes que puede tener un paciente con migraña. No es que el paciente con migraña es similar para todos, Okay. Las características no son similares para todos, pero muchos conservan una característica en común, ¿sí? En las cuales están que tienen factores desencadenantes, tienen un periodo doloroso, tienen un periodo de recuperación, tienen en ocasiones cronicidad y en otros pacientes pues se puede observar con mucha frecuencia la recurrencia del dolor de cabeza, que es una de las características más importantes de la migraña. El abordaje de un paciente con cefalea o con migraña es muy distinto dependiendo de la edad. Si es que es un niño, uno tiene que descartar ciertas causas de dolor de cabeza. Si es que es un adulto, hombre, tiene que descartar otras causas de dolor de cabeza. Si es mujer, es otra. Yo sé que pueden ser muchas causas, pero ¿nos podría dar las más puntuales? Por supuesto, factores ambientales. Por ejemplo, los cambios de clima o que un paciente viaje de una zona a nivel del mar a una zona de altura bastante importante puede desencadenarle crisis migrañosas. La temperatura, la altura, la humedad, ¿sí? Son factores que pueden desencadenar. Esos los factores ambientales. Factores alimenticios, embutidos, chocolates, vinos. Algunos pacientes al queso lo relacionan como un precipitante del dolor de cabeza. Puede también tener otro tipo de manifestaciones que pueden desencadenar el dolor de cabeza. No solamente es factores ambientales o factores alimenticios, sino que también puede tener un componente muy específico que por lo general el paciente lo viene y lo refiere. Por ejemplo, el olor a diferentes sustancias. El olor a gasolina me desencadena. Exactamente, es personalizado el dolor de cabeza. Y uno tiene que iniciar no solamente la investigación, sino el tratamiento también de la migraña con esos datos. Porque si el paciente ya tiene identificado cuál es su desencadenante, lo ideal sería evitarlo para no tener que tratar la migraña correspondiente, ¿no? Perfecto. Doctor, es normal tal vez que uno tenga una cefalea común y leve. Sí. Sin embargo, ¿en qué momento yo ya tengo que decir, no, algo está pasando en mí, tengo que asistir al neurólogo? La recurrencia. Pienso yo que eso... ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué es variable, porque muchos pacientes tienen un dolor de cabeza al mes, pero es tan intenso que es invalidante. Okay. ¿Sí? Y hay otros pacientes, en cambio, que tienen todas las semanas dolor de cabeza. Entonces, allí la decisión del médico. Allí el momento en que uno está estudiando al paciente, decidir cuál es el mejor tratamiento para él. Porque no es lo mismo tratar 12 dolores de cabeza al año que tratar más de 50. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de diagnosticar tal vez un problema mayor? Bueno, hay que descartar otras causas de dolor de cabeza. En niños, por ejemplo, la causa de dolor de cabeza más frecuente es la falta de uso de lentes. Padres que no saben que los niños tienen problemas de visión, que los niños no lo refieren, pero sin embargo cuando uno les hace el interrogatorio, resulta que los niños en clase se tienen que sentar adelante para no forzar tanto los ojos para poder ver. Cuando lo sientan atrás, tienen que forzarse mucho más para poder ver el pizarrón y resulta que eso les desencadena dolor de cabeza. Incluso a veces les tildan a los niños hasta de vago. Eres vago, no estudias. Lo que pasa es que no puede leer, entonces se aburre y no lo hace. Así es. Más de una vez ha pasado esto. Doctor, ahora, ¿el estrés es un agente desencadenante? Por supuesto, es uno de los principales agentes desencadenantes. El estrés, la ansiedad. En mujeres de edad fértil el ciclo menstrual es algo que se relaciona mucho con problemas de migraña. Y específicamente en la mujer, precisamente en el ciclo menstrual, ¿qué debemos hacer ante una cefalea o una migraña? Bueno, lo ideal sería medicarse con productos que sean de venta libre o que no requieran de prescripción. Porque cuando el paciente improvisa y comienza a tomar drogas cada vez más fuertes, muchas veces sucede que el paciente no tiene migraña. Como no se ha estudiado, no sabemos cuál es la causa y resulta que está utilizando medicación que tiene muchos efectos equivocados,
muchos efectos secundarios y es sobre todo un medicamento que no va a hacerle ningún efecto al tipo de dolor de cabeza que tiene. Perfecto. Ahora, doctor, en esta situación, ¿cómo establecer cuando es una cefalea psicológica o orgánica? ¿Y qué hacer? Bueno, hay que hacerle estudios primero, ¿no? Comenzar con estudios de imagen, que puede ser una tomografía o una resonancia magnética, de acuerdo al criterio del médico que lo está estudiando. Estudios neurofisiológicos como un electroencefalograma. La opinión de un oftalmólogo es muy importante también, la opinión de un otorrino también, porque hay dolores de cabeza que se relacionan únicamente con sinusitis. Entonces, el paciente cree que tiene migraña porque tiene periodicidad, porque tiene factores desencadenantes, porque el dolor es invalidante, pero resulta que cuando uno le hace los estudios correspondientes tiene sinusitis y ha estado tomando por años medicación para la migraña y no le hace absolutamente nada. Entonces, ahí está la razón. Bien, ¿un agente desencadenante puede ser la exposición al sol? Sí. Usualmente los pacientes que tienen migraña, después del periodo prodrómico, que es el factores desencadenantes, viene un periodo de aura, en el cual el paciente tiene un defecto visual, es decir, está con un dolor de cabeza y al mismo tiempo tiene una mancha en el centro de su campo visual que no le permite ver. Eso es un aura, ¿sí? Y cuando ya están en el periodo doloroso, es decir, pasaron el periodo en el cual ya comienza el dolor de cabeza, pero tienen un defecto visual en su campo visual, y pasan a un periodo doloroso en el cual el ruido y la luz son factores que pueden empeorar el dolor de cabeza. Entonces el paciente por lo general se retira a una habitación oscura y sin ruido y no sale de allí hasta que calme el dolor de cabeza, que puede ser una duración muy variable, desde horas hasta días. Ahora, cuando asisten a su consultorio, doctor, ¿quiénes son los que mayor cefalea tienen? ¿Las mujeres, los hombres? ¿Y cuál es la causa, la estadística? No diga las mujeres, doctora. No, las mujeres causan dolores. Eso sí. Depende también. Muchas veces me ha tocado ver mujeres de edad fértil con dolor de cabeza. Realmente cuadriplican la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, ya cuando hablamos de mujeres en estado de gestación, ¿qué se puede hacer? Bueno, utilizar medicamentos como el paracetamol puede ayudar. Sin afectar al bebé. Sin afectar al bebé, claro. Sobre todo, pacientes que ya tienen establecido el diagnóstico de migraña, hay tratamientos que pueden ayudar mucho antes de quedar embarazada. Hay tratamientos que son muy efectivos que pueden incluso librarlos del dolor de cabeza. Durante el embarazo hay mujeres que refieren que desaparece el dolor de cabeza. El periodo de gestación les ayudó muchísimo con el dolor de cabeza. Y hay otras, en cambio, que dicen yo estaba muy bien durante años y ahora que estoy embarazada volvieron los dolores de cabeza. Bien, doctor, tenemos ya la primera llamada telefónica, 8:48 de la mañana. Narcisa Ceballos desde Santo Domingo. Muy buenos días, Narcisa, adelante. Sí, buenos días. Una preguntita para el doctor. Vea, tengo mis dos hijos y todos los dos sufren de dolores de cabeza. La niña tiene 28 años y le diagnosticaron que tenía migrañas. Le prohibieron, así como dice, todos esos embutidos, colorantes. Ella, que le encanta todas esas cosas, no puede ahora comer. Y ellos dicen que cuando también duermen mucho, les duele la cabeza. No sé de qué se debe eso. El varón tiene 13 años. Una de las causas más importantes, no solamente en mujeres, también en hombres, es que a veces acuden a la consulta por el dolor de cabeza, pero cuando uno hace una investigación un poco más profunda se da cuenta de que la cefalea es un síntoma de una enfermedad que está escondida por debajo. Usualmente es tensión nerviosa, ansiedad, depresión, pero eso no es el motivo que lo lleva al paciente a la consulta, pero todo depende de la investigación. El paciente con depresión o con ansiedad es un paciente que suele dormir más tiempo de lo normal o se le quita el sueño. Entonces, extremos. Exactamente. Entonces, o sufre de insomnio o está con hipersomnia o mucho sueño durante el día. Bien, doctor. Una pregunta que también se me estaba pasando por alto es el tema, ¿qué es el dolor de cabeza? ¿En qué zonas? Mucha gente le duele la parte de la sien y piensa que es dolor de cabeza, o la parte de atrás, o la parte de la cervical. ¿Cuál es la zona que decimos, me duele la cabeza? Claro. Muchos escuchados hasta aquí se me duele el cerebro, entonces sí. hay que determinar. Casualmente a eso iba. Primero que nada hay que dejar claro que el cerebro no duele. Lo que duele son las estructuras que están alrededor del cerebro, que lo cubren y lo protegen. Esas llevan una capa de nervios que produce la sensibilidad del cerebro. Entonces, dicho esto, si el paciente
tiene migraña, digámoslo así, no siempre el dolor de cabeza es el típico, no siempre es la mitad de la cabeza. Antes se decía que era un parámetro con el cual uno decidía si es que era una migraña, pero ahora se sabe que la migraña puede ser la mitad de la cabeza, la parte de atrás, adelante, solo un lado, y se puede irradiar la parte posterior hacia la nuca o hacia la parte de adelante, hacia los ojos. Todo eso va dentro de un contexto de investigación, no es solamente el tipo de dolor. Usualmente es pulsátil, el paciente siente que le late, pero cuando la crisis se vuelve intensa, lo pueden describir de diferente manera, como un martilleo, como algo que les atraviesa de un lado al otro, se puede acompañar de zumbido, se puede acompañar de unas luces como que vienen cayendo. La sintomatología es muy diversa. Es múltiple. Muchas gracias, doctor, por sus conocimientos y compartir con nuestro público. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Yo tengo una niña de 16 años. Hace unos 2 años ya comenzó con dolores muy fuertes de cabeza. A la larga le hice ver en Quito, le hicieron tomografía y de todo, pero me la diagnosticaron con migraña. Mi niña practica judo. Entonces, el médico le ha dicho que puede practicar, que tranquilamente haga el deporte, que no hay ningún problema, pero usted sabe que el judo es un deporte de esfuerzo. Y cuando está practicando, a veces se le irradia un poquito después, o a veces es un poquito antes. ¿Usted cree conveniente que la niña siga en la práctica o sería de suspenderlo? Muy bien, es una excelente pregunta. Yo eso se lo dejo al criterio del mismo paciente. El paciente conoce su tipo de dolor de cabeza y eso nos ayuda muchísimo a nosotros para saber cuál es el tratamiento más efectivo y cómo evitar los factores desencadenantes. Hay chicos, 16, 20 años, que no tienen una rutina establecida y como tienen mucho tiempo libre, les da con más frecuencia el dolor de cabeza. Pero cuando uno les establece una rutina, disminuye la frecuencia del dolor de cabeza. Si es que a ella el hecho de agitarse mientras hace ejercicios, mientras hace judo o cualquier otra actividad, le favorece, es decir, disminuye la frecuencia del dolor de cabeza, puede seguir haciéndola. Sin embargo, hay chicos en los cuales el ejercicio, la agitación, les desencadena el dolor de cabeza, es preferible evitarlo. Gracias, doctor. Muy amable, clara la explicación. Entonces, amigos, ya sabemos que es importante detectar qué tipo de dolor de cabeza tenemos. Si es personal, para saberlo usted tiene que ir donde el doctor, busque ayuda profesional y usted va a poderlo superar. No nos corte, que ya regresamos enseguida.